Bienvenido a tu canal Estudio Bíblico. En el presente estamos en la lección número 5, el pacto abrahámico. ¿Qué tiene que ver el pacto abrahámico con la escatología? En el presente, en una diapositiva, vamos a comprender qué tiene que ver este pacto, porque sobre este pacto se van a dar y ampliar más pactos que son incondicionales. Por esa razón es de importancia primaria tener presente aquellos pactos incondicionales para entender la escatología, especialmente concerniente a la nación de Israel. Sin embargo, tengamos presente que existen pactos bíblicos y existen pactos no bíblicos. ¿Cuáles son aquellos pactos no bíblicos para que nosotros no nos confundamos? Porque quizá ustedes o ya lo han escuchado o lo van a escuchar acerca de estos pactos que no son bíblicos. ¿Cuáles son los pactos no bíblicos? El pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención no son bíblicos, solo que dentro de la tradición reformada o iglesias reformadas tienen estos pactos que no están en la Biblia, que hacen una inferencia por lo que sacaron estos pactos. ¿En qué consisten estos pactos que no son bíblicos? Y aparte, estos pactos tienen un tinte calvinista. Esto para advertencia a todas las personas que quieran o estén creyendo en este tipo de pactos. Y el pacto, por ejemplo, tenemos el pacto de obras, dice que fue un pacto entre Dios y Adán. Si Adán obedecía, pues tenía la vida eterna, y si no obedecía, le correspondía la muerte. Y dice que es un pacto, pero ahí en la Biblia no encontramos en ningún momento que es un pacto. El pacto de gracia es pecadores elegidos, y aquí está el tinte calvinista, predeterminista, que dice que solamente Dios ha elegido a unas cuantas personas y esas personas se van a salvar. Entonces Juan 3:16 no es para todo el mundo, sino solamente para los elegidos. Bueno, eso es un poco otro tema. El pacto de gracia, Adán desobedeció e incurrió en la muerte. Por eso Dios inició el pacto de gracia. Dios prometió que el hombre pecador podía tener salvación a través de Cristo. Este pacto es el más importante y es la base para todos los demás pactos en la Biblia, según la tradición reformada. Y tenemos el pacto de redención, en el que es un acuerdo hecho entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la eternidad pasada. Define el papel de cada uno en el plan de la redención. Por ejemplo, dentro del Espíritu Santo, ellos lo toman que primero es el nuevo nacimiento y después uno cree. Pero lo bíblico es que uno cree primero y después es el nuevo nacimiento. Pero ellos hacen las cosas al revés. Entonces, estos pactos tienen ese tinte que ya les he explicado y que ustedes pueden averiguar y pueden leer en otros libros, como ser en el libro de dispensacionalismo de Rie, en el que se explica que estos pactos no son bíblicos. Los tres pactos que hemos mencionado, el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia, concluimos, no son bíblicos. Los pactos bíblicos que vamos a tratar es un pacto, el pacto abrámico, el pacto davídico y el pacto del nuevo pacto. Esos son nuevos pactos bíblicos que aparecen en la palabra del Señor. Otros quieren añadir el pacto deuteronómico o el pacto palestino, que está en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 1 al 10. Definición de lo que es un pacto. Tengamos presente al estar hablando de pactos que hay pactos unilaterales y hay pactos bilaterales y hay pactos multilaterales dentro del derecho internacional público, pero no estamos hablando dentro del derecho internacional público, sino dentro de la palabra de Dios. Entonces, solamente en la palabra de Dios concerniente a esto vamos a tratar de pactos, un pacto unilateral y un pacto bilateral. ¿Qué es un pacto unilateral? Una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo, mediante la gracia, por la fórmula libre yo, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. O sea, el pacto unilateral es el compromiso de parte de Dios de cumplir algo que Él ha prometido, sin que la otra parte haga algo. En cambio, el pacto bilateral requiere de la condición de ambas partes que puedan cumplir el convenio. En, en gráfico, lo vamos a ver de esta manera, más claramente. Los pactos y la escatología. Uso escriturario de la palabra pacto.
Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, tenemos el pacto abrámico, luego el pacto deuteronómico, luego el pacto davídico en Samuel, en Jeremías el nuevo pacto, y esto depende del yo de Dios. Dios se comprometió y Dios cumplirá. En cambio, hay pactos, como es el pacto mosaico, que depende del ser humano. Si tú, dices, si tú cumples, va a pasar tal cosa. Y encontramos un ejemplo en Éxodo capítulo 19, versículo 5 y en Deuteronomio capítulo 28. Así, las clases de pacto podemos resumirlo de la siguiente manera. El condicional, aquello que se pacta, depende para su cumplimiento del receptor del pacto, es decir, que cumpla el receptor el pacto, no del que hace el pacto. En cambio, el pacto incondicional, y este es el pacto abrámico, que Dios se comprometió a hacer algo y Dios hará. Aquello que se pacta depende para su cumplimiento del que hace el pacto. ¿Y quién hizo el pacto con Abraham? Hizo Dios. Lo vamos a ver en imágenes enseguida. Antes, todos estos pactos son literalmente y dependen enteramente, literalmente, de Dios. Los pactos de Israel son eternos. El pacto mosaico es temporal, solo hasta la venida de la simiente permanente, es decir, hasta la venida de Cristo fue el pacto mosaico. Luego tenemos el pacto de los cuatro pactos, el pacto abrámico, el pacto palestino o deuteronómico, el pacto davídico, el nuevo pacto. Vamos a ver cada uno de estos, no en el presente, sino solamente ahora veremos el pacto abrámico. La importancia del pacto abrahámico. El primero de los cuatro grandes pactos determinativos hechos por Dios con Abraham y con la nación de Israel es el comienzo con el pacto abrámico, porque todos los demás pactos van a ser amplificaciones del pacto abrahámico. ¿Qué se le prometió a Abraham? Ustedes van a leer en sus Biblias lo que se le ha prometido. Ahí están las referencias bíblicas. En el pacto abrámico consiste en que a Abraham se le ha prometido tierra, la tierra prometida, la descendencia, tener una descendencia. Eso también tiene que ver una promesa al pacto davídico. Al rey David se le había prometido descendencia, trono y reino. Y vamos a ver eso en otra lección del pacto davídico. Y a la vez, en tercer lugar, al pacto abránico se le había prometido bendición. Ahí dice misión, pero es bendición, bendición. Y esa bendición va a llegar a todas las naciones de la tierra y es el nuevo pacto. Y también vamos a tener una lección concerniente al nuevo pacto específicamente. La influencia del pacto abrámico. La influencia es importante sobre las doctrinas de la soteriología. ¿Por qué? Porque dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, a través de la descendencia de Abraham y una descendencia que vamos a ver más adelante en la segunda parte de este tema, el pacto abrámico, porque es largo. En ahí vamos a ver esa parte que tiene que ver con la soteriología, el pacto abrámico. La influencia del pacto abrámico. Las partes esenciales del pacto abrámico son la tierra, la simiente y la bendición. Y estos son ampliadas en los siguientes pactos que iremos viendo, el pacto deuteronómico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Ahí van a ser ampliadas estas promesas, tierra, simiente y bendición para la nación de Israel. Más sobre la influencia del pacto abrámico. Su influencia mayor recae sobre las doctrinas de la escatología concerniente a Israel y de lo que va a pasar en este mundo entero en un tiempo futuro. Las provisiones del pacto abrahámico. Las promesas prometidas por Dios son las siguientes. Que el nombre de Abraham sería engrandecido, que una gran nación saldría de Abraham, que él sería una bendición tan grande que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso se está cumpliendo parcialmente en el presente. A Abraham se le había prometido a ti y a tu simiente se le dará la tierra de Palestina como herencia para siempre. Y no solamente la tierra de Palestina, sino que vamos a ver en unas diapositivas siguientes la tierra que se le ha prometido a la nación de Israel. 5. La multitud de su simiente de Abraham será como el polvo de la tierra. 6. Que quien quiera que lo bendijera será bendito y quien quiera que lo maldijera será maldito. Abraham será el padre de muchas naciones. Reyes procederán de él. El pacto será perpetuo, un pacto sempiterno.
La tierra de Canaán será una posesión sempiterna. Carácter del pacto abrámico. Obediencia. La obediencia es importante en este programa de pacto. Una condición hubo antes de establecer el pacto abrámico, que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa es la parte de la obediencia y Abraham se salió de su tierra, como dice en la Biblia, sin saber a dónde iba y salió por fe, obedeciendo al Señor. Y nosotros igualmente, hermanos, tenemos que salir así, por fe, cuando Dios nos manda y sintamos el llamado del Señor, es por fe y Dios es fiel. Y si Dios prometió algo, Dios lo cumplirá. Y Abraham le había prometido tres cosas: descendencia, tierra y bendición. Eso lo podemos leer acá en Génesis capítulo 15, versículo 5, Génesis capítulo 15, versículo 18, Génesis capítulo 12, versículo 13. E incluso solamente pueden leer Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 y vamos a encontrar descendencia, tierra y bendición. Y el pacto abrámico es un pacto incondicional que hizo Dios con la nación de Israel. ¿Y qué se le prometió a Israel? Se le prometió, miren, este territorio enorme, que lo van a encontrar en la Biblia, ahí en esas referencias bíblicas que hemos mencionado, en Génesis capítulo 15, versículo 5, 15, 18 lo van a encontrar, y esto es lo que se le ha prometido a Israel. Y Israel no es así en el presente, ¿verdad? Esta es la tierra prometida, de Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, lo pueden leer, miren, que llega hasta Egipto, un aspecto limítrofe, y el otro área limítrofe, Irak, y miren que se lo come a Palestina todo, y esto se le ha prometido a la nación de Israel. Y si Dios prometió, Dios cumplirá su promesa. Argumentos para sostener el carácter incondicional del pacto. Exceptuando la condición original de salir de su tierra natal y de ir a la tierra prometida, el pacto es hecho absolutamente sin ninguna condiciones. Y vamos a entender ahorita algo que tal vez nunca le hemos comprendido, pero vamos a entender. El pacto abrámico es confirmado repetidamente. Antes, suscríbete al canal y activa la campanita para que se te notifique de las próximas lecciones que iremos subiendo. El pacto abrámico es confirmado repetidamente. En ninguno de estos casos las promesas adicionales que se le dieron en los demás pactos fueron condicionadas a la fidelidad de la simiente de Abraham, sino que simplemente Dios siguió prometiendo simiente, tierra y bendición a las naciones. Argumentos para sostener el carácter incondicional del pacto. Miren que acá vemos una referencia que aquí se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 7 al 21. Ustedes lo van a leer en sus casas. Génesis capítulo 15, versículo 7 al 21. A Abraham se le había dicho que cortara animales por las mitades y que esos animales cortados por la mitad se lo colocaran a un costado y otro animal a otro costado y otro animal a otro costado, como lo vemos ahí en imágenes. Y vemos a Abraham en la parte izquierda, ahí se encuentra Abraham. Incluso dice que vinieron aves, los carroñeros seguramente vinieron a querer comérselos esos animales que Abraham había obedecido al cortarlos por la mitad y colocarlos uno frente al otro. Y dice que Abraham los ahuyentaba a esos carroñeros que querían comerse esa carne, hasta que finalmente dice que a Abraham le sobrevino un sueño profundo y Abraham se durmió. Ahorita vamos a ver el pacto. Una vez que Abraham se había dormido, en el lado derecho, miren, y dice en la Biblia que una antorcha de fuego pasó en medio de aquellos animales que habían sido cortados por la mitad. Ese es el pacto abrámico, así se le ha denominado, porque es un pacto incondicional. Saben, hermanos, en la antigüedad, cuando hacían pactos, las partes contratantes o las partes que estaban haciendo
el pacto, los dos pasaban por en medio de los animales sacrificados y cortados por la mitad. Los dos pasaban. Imagínate que tú haces un pacto con alguien, matas animales, los partes por la mitad y los colocas uno enfrente del otro. Y como están haciendo para cesar el contrato o el pacto, los dos pasan por en medio de esos animales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si los dos pasamos, digamos que estamos haciendo contigo un pacto, los dos pasamos, agarrados de la mano, o no agarrados de las manos, sino así entramos en medio de los animales. Y el significado es, nosotros hacemos ese pacto, pero si cualquiera de las partes no cumple ese pacto, esa persona que incumple sea como estos animales muertos, o sea, que muera, si no cumple con lo pactado. Y si Dios hubiera entrado con Abraham, los dos, la antorcha y Abraham, obviamente Abraham como humano hubiera desobedecido y no se hubiera cumplido el pacto. Por eso es un pacto incondicional, porque Dios en esa antorcha era Dios que estaba pasando en medio de los animales. Dios se comprometió con Abraham y Dios cumplirá, porque Dios es fiel y fiel, como dice la Biblia, es aquel que lo prometió. En este caso, lo que le prometió a Abraham, tierra, simiente, descendencia y bendición. Aquí también lo pueden leer Jeremías 34:18, no lo vas a leer por el tiempo, para distinguir a los que heredarían las promesas como individuos de aquellos que solo eran la simiente física de Abraham. Fue establecida la señal visible de la circuncisión. Génesis 17:9 al 14. El pacto abrámico fue confirmado con el nacimiento de Isaac y Jacob, a los cuales le fueron repetidas las promesas en su forma original. Notable es el hecho de que las reiteraciones del pacto y el temprano cumplimiento parcial del pacto son a pesar de los actos de desobediencia, porque Dios se comprometió, pese a que ellos hicieran actos de desobediencia. Las confirmaciones posteriores del pacto son hechas por medio o en medio de la apostasía. O sea, cuando se van a dar cuenta en el Antiguo Testamento, pese a la apostasía del pueblo de Israel, que lo vamos a ver también más adelante en otras lecciones, Dios todavía seguía diciendo que ellos iban a hacer bendición en las naciones. El Nuevo Testamento declara que el pacto abrámico en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si se entiende literalmente, se confirma y se sostiene que el carácter del pacto es incondicional. Esto es incondicional, ese pacto hecho a Abraham. El argumento amilenarista, un poquito aquí vamos a hacer acostado, para que se vea la ballena de Jonás, y ahí tenemos a Abraham al lado izquierdo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Los amilenaristas no creen en lo que estamos diciendo, no creen en la Biblia en esa parte, porque ellos hemos dicho que utilizan el método alegórico o espiritualizador. Y ellos dicen lo siguiente, si no me equivoco, esto es Alice, eh, no lo tengo ahí, no lo coloqué el autor, este es un amilenarista que dijo, primero que todo, debe observarse que una condición puede estar envuelta en un mandamiento o promesa sin que sea específicamente declarada. Esto es ilustrado por la carrera de Jonás. A Jonás se le ordenó que predicase juicio no condicionado, no calificado. Tengamos presente para responder a ellos, está mezclando manzanas con uvas, está mezclando tomates con peras, y eso no hay que hacer, porque la historia de Jonás, ahí que vemos que el pez se lo está por tragar, no es un pacto. No podemos mezclar una historia que no es un pacto con un pacto que es el pacto abrámico. Ahí la respuesta a
el amilenarista Alice. Con estas imágenes de la ballena y Abraham, nos despedimos hasta la próxima lección que continuará. Va a continuar este tema, el pacto abrámico. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y dale like al video para que YouTube nos siga promocionando. Un fuerte abrazo a la distancia.